hubo varias observaciones. Les comentaba que la mayoría de las observaciones se los dejé lo más detallado posible para que fueran abordando uno a uno. ¿Ya? Cualquier duda que tengan cuando vayan abordando cada una de las problemas, en este caso de las observaciones, obviamente fue secuencial, por ende deberían ir en el mismo orden arreglándolas, o por lo menos tomando la mayoría de las observaciones. Si genera alguna duda, si siguen teniendo dudas respecto de cómo la arreglaron, consulten. Ya, porque prefiero que ahora el capítulo 2 quede finalizado para poder completar de forma eficiente lo que es el capítulo 3 y no tengamos que retrotraer todo para poder nuevamente plantear algo que en un principio falló. Hubo muchas retroalimentaciones desde la problemática, desde la causa raíz, cómo se determinó, desde la pertinencia justamente del problema que detectaron. Me pasó mucho que si bien el problema y la causa eran coherentes, muchas veces la solución abarcaba algo diferente a lo detectado. Por ejemplo, me pasó que la problemática era la alta tasa de rotación. Esto es un ejemplo X, no sé si está ninguno identificado con esto. Si bien la alta tasa de rotación es un problema que puede ser causado, en este caso, por una causa raíz, digamos, de uno de los ejemplos que me pusieron de la causa raíz era por un proceso ineficiente de reclutamiento y selección, me parece. ¿Ya? Por un proceso eficiente. Si yo tengo la causa raíz, que es un problema deficiente de reclutamiento y selección, yo tengo que atacar esa causa raíz. Y eso se me ha repetido muchas veces. ¿Ya? Yo ataco la causa raíz, no hay problema. Porque yo atacando la causa raíz, disminuyo la problemática o la elimino derechamente. De esta forma, si yo tengo un problema que es la falta de capacitación, la falta o deficiencia en un proceso de reclutamiento y selección, mi solución va a ser reestructurarlo, si es que ya existe, y si no existe, instaurarlo. Esa es la lógica. ¿Ya? Algunos inclusive le agregué, porque me pusieron como solución, empezando la causa raíz, era una ineficiente capacitación. Y lo óptimo de eso es establecer un plan de capacitación, pero si existe, hay que reestructurar ese plan de capacitación. Entonces, por eso a algunos le pregunté, ya, pero existe un plan, porque va a depender de eso la solución. ¿Qué más? Bueno, el tema mucho les quedó muy bien muy pocas observaciones respecto del marco teórico, ¿ya? Muchos entendieron la lógica de cómo se debería hacer, contar con lo que son los modelos. Yo con eso, teniendo las 10 páginas, 8 páginas, estábamos súper bien. Luego de esto, la solución, aquí es donde es uno de los puntos débiles que pilla mucho, que es establecer los objetivos asignados. ¿Ya? Aquí hay una gran deficiencia de eso, y yo entendería que esto deberían haberlo aprendido previamente en el ramo que corresponda respecto a estos objetivos. Yo entiendo que ahí hubo cierta, podemos decir, falencia en el aprendizaje de los objetivos, pero por lo mismo yo les entregué objetivos que era prácticamente cambiar de repente algunos conceptos, pero estaban los enunciados listos. ¿Ya? ¿Qué debería tener? Porcentaje, tiempo, una acción específica, no pueden ser dos. Si yo voy a implementar algo, es implementar, no puedo implementar, diseñar y controlar todo el mundo porque se pierde su capacidad o su característica de específico. Su nombre lo dice, específico. Es una acción la que responde. ¿Ya? ¿Y por qué se pide medible? Es porque posteriormente, en el capítulo 3, al final de la evaluación del proyecto, yo tengo que establecer indicadores de gestión. Y esos indicadores de gestión nacen de cada uno de los objetivos específicos que yo establezco. Y si yo no tengo características medibles, no puedo establecer un indicador de gestión, porque ¿qué voy a medir si no tengo los parámetros que me requieren? ¿Ya? Por eso es la lógica y la coherencia de establecer los objetivos en formato SMART. ¿Ya? A muchos les di tips para eso, les indiqué cómo podían abordarlo, ponimos el objetivo estratégico, el qué, el cómo y el para qué. La presentación clara respecto a eso, ¿qué contempla la interrogante qué contempla la interrogante cómo y qué contempla la interrogante para qué?
El qué es la solución que voy a dar, el cómo es a través de qué, y el para qué es por lo general la disminución o eliminar directamente la problemática que yo tengo. Esa es la lógica que tiene el objetivo general. Bueno, otro de lo que me pasó mucho de la implementación es que me decían, ya, implementación, todo perfecto en inicio, actividades, actividad 1, objetivo tanto, perfecto, 1, 2, 3, bien, pero no me sirve el nombre de las tareas. Yo necesito que me la desarrollen. ¿Qué van a hacer en esas tareas? Ya, la planificación por ejemplo, en plan anual de capacitación, la primera tarea, voy a detectar. Ya, pero ¿cómo vas a detectar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué método vas a utilizar? ¿Vas a ir puesto por puesto? ¿Vas a consultar a supervisores? ¿Vas a consultar a proyectos futuros para ya incorporarlo? ¿Cuál va a ser tu método? Y eso es lo que ustedes tienen que definir en cada una de las tareas. ¿Ya? Yo no les pido que sean a tanta profundidad, que sean 3 páginas por cada tarea, no, pero yo debo tener un contexto de qué significa la detección de necesidades de capacitación, por ejemplo. Ya, perfecto, en esto, en la primera del DNC lo va a hacer de esta forma, va a utilizar tal método, que va a permitir, qué métodos vamos a permitir y un sinfín de cosas. ¿Ya? Lo mismo pasa después, ¿cómo está la medida? Lo mismo va a pasar después en uno de los objetivos que es la evaluación del proyecto, por ejemplo, del plan. En el primero, sí, voy a hacer una encuesta, ya, pero ¿qué hago con la encuesta? ¿Qué va a tratar? Tienen que dejarme un modelo de la encuesta, eso es lo que yo les pido desarrollen las tareas, ¿ya? No sirve solo con nombrarlas porque no debe quedar la interpretación de nadie, debe quedar definida en su proyecto. Todo eso, todas esas tareas después se resumen en la carta GAN, que por lo general estaban bien, lo único que le observé a la mayoría era respecto de que no viene en el encabezado. Una carta GAN, su característica, además del fondo, que es obviamente planificar e indicar la fecha, es indicar qué proyecto pertenece, cuánto es la duración, quién es el responsable, características básicas que debe tener la carta GAN. ¿Ya? Esos son fundamentales cuando yo establezco una carta GAN y eso venga en la carta GAN. ¿Ya? Por eso se lo exigí. Y otra de las cosas que también me pasó es respecto al flujo de caja. Perdón, al diagrama de flujo. El diagrama de flujo, yo no les pido que realicen un flujograma acabadamente con todos los elementos que contempla un flujo de caja, ¿ya? Porque yo sé que no tenemos la expertise de esa, tenemos simplemente lo básico respecto a un diagrama de flujo, pero al menos cada cuadrito es un proceso y debe tener algunas interrogantes, ¿ya? ¿Qué pasa si yo detecto una DNC, hago la DNC? Y aquí me pregunto, no sé, se detectaron más del, no sé, del 80% de la DNC. Si yo digo sí, paso para acá. Si yo digo no, es porque fue deficiente, entonces debe entrar de nuevo a una detección de capacidad de capacitación. Y así va el flujo. Entonces, después de esto yo lo manejo acá y después yo me vuelvo a interrogante para acá. Eso es un diagrama de flujo. ¿Ya? Con que tenga interrogante y tenga al menos lo que es en cada proceso en un cuadrito, en un rectángulo, con eso ya cumple. Ahora, si tiene base de datos, bueno, ocupar el pertinente nomenclatura para la base de datos, si tiene más salida, la más salida, y así. ¿Ya? Esas son observaciones que eran más de forma en lo que era el flujo, el diagrama de flujo. Ya, otra cosa de partir. Les quería comentar que ustedes saben que yo participo también en las comisiones evaluadoras de alumnos. Al finalizar el proyecto vamos a tener una clase que nos va a permitir enseñarles cómo deben realizar su presentación, que prácticamente su presentación es copiar, resumir, pegar en lo que es esa presentación. La estructura está definida, ustedes no deben emplear nada, ya la tenemos. Lo que sí es que lo que esté validado en su proyecto y esté bien, no lo cambien en esa presentación. Yo les voy a dar, y esto es optativo, una semana después de esa clase o 2 semanas para que completen esa planilla y me la entreguen para yo retroalimentarlos. Porque mi intención es que cualquier aspecto que yo vea que no corresponde, que no está coherente o que tenga algo que los pueda perjudicar en su presentación, se lo voy a hacer saber.
ya para que así ustedes lo puedan corregir y lleguen con una presentación validada por mí para que no tengan problemas que ha pasado, de que no lo mandan para validar, después llegan y tienen imágenes que no se ven y tienen incoherencia respecto a que dejaron primero el diagrama, el causa-efecto antes que la problemática y ha pasado, ¿ya? Entonces, en ese aspecto, cuando ya avancemos a eso, van a llegar después con su presentación limpia para defender, ¿ya? Porque eso es fundamental también en su evaluación. Es una parte de su evaluación de la rúbrica, es justamente la presentación de ustedes, cómo la abordan. ¿Ya? Y ahí vamos a ver ciertos tips y detalles en esa clase que les va a servir bastante. Ahora, otra cosa, estamos entrando ya derechamente, como dirían en la épica, en tierra derecha. Ya no tenemos tiempo, estamos contra el tiempo, estamos en el último capítulo, hay varias observaciones que yo hice en el capítulo 1 en su minuto, ahora el capítulo 2, por ende, debemos ahora ya tomarnos en serio el poco tiempo que nos queda. ¿Ya? Ahora sí debemos asustarnos por el poco tiempo que nos queda. Nos quedan alrededor de 2 semanas. Entonces, sí, 2 a 3 semanas más ya no nos queda para finalizar. ¿Cuánto es la fecha? No me acuerdo. El 21 de noviembre. Ya, 3 semanas, contando el fin de mes, 7 a 21, 3 semanas. Es poquísimo porque se ve alto todavía, ya, pero es poquísimo el tiempo. Entonces, vean si pueden pedir algún día, nada, no. Entonces yo como consejo se lo digo, porque también pasé por su mismo tiempo, todo tiempo que tengan, si pueden decidir en hacer el proyecto antes que otros tipos de pasatiempos, porque uno igual se tiene que recrearse como una máquina y no puede, no da, pero traten de estas semanas que quedan, estos fines de semana que quedan, sobre todo el fin de semana largo, que lo aprovechen para el máximo sentido, porque no queda nada. ¿Ya? Si bien yo encuentro, y con uno de ustedes lo conversaba ahora temprano, de base ustedes no adquirieron los conocimientos acabados que deberían para haber abordado esto. Ya lo sabemos, sobre todo ahora lo que vamos a ver en el capítulo 3 de la evaluación financiera, pero las observaciones que yo le hago es para que su proyecto quede coherente y al minuto primero de pasar mi revisión, la pasen, de pasar del profesor revisor 2, que posterior a mí pasen, y también cuando lo defiendan, derechamente no hagan el otro, porque no ha pasado. Me pasó justamente el día de ayer cuando estuve en una comisión, una alumna del año pasado vino a defender ahora, y primero su presentación se la envió al docente guía, toda mala, en estructura, en coherencia, malísima. Y después las preguntas que uno le hacía, el problema que tenía es que no conocía nada. Su problemática era una alta tasa de rotación. Un docente le preguntó, ¿y cuánto es la tasa de porcentaje? Es que no lo sé. Si yo planteo una problemática que es una alta tasa, que es algo cuantitativo, y digo no lo sé, es derechamente y reprobo. Por eso les digo, reprobar es posible. ¿Ya? Ahora, como yo he conversado con ustedes, lo he visto, lo dudo que ustedes vayan a reprobar, derechamente porque van bien, ¿ya? A pesar de las observaciones, sí, pero que yo le hago unas observaciones para que pasen con el cuadro, yo le hago unas observaciones para que lleguen. Ese es el estándar, ¿ya? Por eso yo les digo que de repente pueden notar que son muchas las observaciones, o que, oye, pero si yo les digo que está bien, pero miren todas las observaciones, no ha pasado, pero es para que lleguen a un proyecto bien coherente. ¿Ya? Y que la mayoría tomen esas observaciones para que después, cuando pasen otros procesos, se den cuenta que no, se refiere, sí, conocí mi proyecto, lo pude defender bien, lo hice bien, estaba coherente, y se van a dar cuenta cuando lo retroalimenten en su presentación cuando dejen eso. Porque directamente yo sé que todos lo van a pasar. ¿Ya? Conmigo, si me hacen caso de las cosas que yo les he retroalimentado, van a pasar. ¿Ya? Van bien encaminados. Las observaciones sí, algunas son bien profundas, pero no es nada de otro mundo. No es nada de que yo en otros años no haya hecho y no lo hayan arreglado bien. Confío que lo van a hacer, pero sí les digo, el tiempo que viene ahora, tómenselo muy en serio, el tiempo libre que tengan, trabajenlo, consúltenme. Ahora viene un fin de semana largo, idealmente si es que pueden tener el mayor tiempo posible. Yo voy a estar disponible el fin de semana, escríbanme, pregúntenme ya, para que sigamos avanzando bien en eso, sobre todo en el capítulo 2, a pesar de que vamos a entrar al capítulo 3. Ya, lo otro, debemos definir fechas, que lo vamos a ver al finalizar, para que me entreguen la primera parte del capítulo 3,
que es hasta antes del flujo, y que es súper simple, eso no definir los ingresos, y ahí lo vamos a revisar, y el portafolio. Ya el portafolio lo vamos a explicar en un ratito más, que es lo que yo voy a requerir. Derechamente no les quiero complicar la vida y no lo voy a complicar con el portafolio, pero sí debemos cumplir con los requisitos mínimos que requiere. Ya le voy a explicar la estructura que se va a realizar y que básicamente va a ser el capítulo 2, porque el 1 y el 3 copiar esto de acá, así que no tiene mucha ciencia. Y vamos a hacerlo lo más simple posible para que se puedan centrar en la evaluación del proyecto. Ya, vamos a avanzar. Capítulo 3. Evaluación del proyecto. Nosotros, o ustedes en este caso como alumnos, deben saber, en este caso, evaluar cuantitativamente el proyecto. ¿Ya? ¿Y eso cómo se realiza? Mediante indicadores financieros que a nosotros nos permiten identificar que esto que yo estoy proponiendo desde la perspectiva económica es viable o no es viable. ¿Ya? Ahí vamos a ver el TIR, el BAN, ¿ya? Y algunos indicadores que nos van a dar ese tipo de información clara. Primero que todo, dentro del proyecto, en el capítulo 3, yo debo determinar los ingresos que voy a tener. ¿Ya? Muy importante esto. No necesariamente va a ser un solo ingreso. Puedo tener múltiples fuentes de ingresos. 1, 2, 3, pero siempre al menos debo tener una. Por lo general, en el caso de los servicios públicos municipales, el ingreso siempre va a venir de un presupuesto. ¿Ya? Porque no hay venta ni tengo cómo cuantificar y es otro el fin. ¿Ya? Por ende, por lo general son de presupuestos de la organización o de presupuestos que se postuló, por ejemplo, al Banco Interamericano o a un ministerio que estaba ofreciendo fondos para hacer tal cosa, a un servicio público, son los ingresos. ¿Ya? En el sector privado, los ingresos por lo general son de ventas, porcentaje de venta. Yo puedo decir, no, este proyecto me va a permitir a mí aumentar proyección de venta de el primer mes en un 0%, pero el segundo mes ya voy a hacer un 0,1% de las ventas, se va a aumentar de la proyección de venta. El segundo mes no voy a tener un 0,1, pero el tercer mes ya voy a ir un 0,2. Y así yo proyecto un ingreso respecto a las ventas que voy a tener un porcentaje de ingresos de una proyección. Y esa proyección yo debo dejarla reflejada en los ingresos, ¿ya? Detallada como yo proyecté. Por ejemplo, los ingresos de la organización o de la empresa el año pasado mensualmente fueron de 10.000 pesos, ¿ya? Entonces yo digo, no, es que ahora con esta mejora que voy a hacer, voy a aumentar la productividad, que era mi problema. Entonces yo voy a aumentar la productividad. El primer mes no va a surtir efecto, 0. Pero el segundo sí, voy a tener un 0,1, o sea, de los 10.000, ahora voy a tener 100 pesos, ¿ya? Ah, perfecto, aquí sí, 100 pesos más de ingresos, pero esos ingresos se toman como parte del proyecto, ¿ya? Porque obviamente me va a generar un ingreso para yo poder surtir en este caso el proyecto. Lo otro, por lo general este es más utilizado, asignación mediante presupuesto no fiscal, sino que presupuesto de la organización. Por ejemplo, yo estoy en el área de recursos humanos y el departamento tiene 100 millones asignados de presupuesto en el año, a mí me van a pasar 20 millones de eso para yo poder instaurar mi proyecto. Y eso también es válido, ¿ya? Es una parte del presupuesto del área o de la organización en sí que van a destinar a mi proyecto. Y eso se dice y se plasma en los ingresos que la organización respecto de, voy detallando, del presupuesto de la empresa o del área va a destinar tanto porcentaje o tanto monto para este proyecto. Yo le dejo claro el monto anual y después dejo claro cuánto va a ser mensual para tener la claridad y después lo voy a pasar al flujo de caja cuando sea mensual, ¿ya? También hay otros. Por ejemplo, si mi solución era un problema que me estaban cobrando muchas multas porque parece que algunos de ustedes tienen que están cobrando muchas multas por el tema de que no contrato dentro de los primeros días legales que establece la ley. Entonces mi proyecto va a ser disminuir esas multas. Esas multas ya se consideran un ingreso dentro del proyecto porque me están ahorrando la organización. ¿Ya? Yo debo plasmar de algún modo cómo este proyecto mejora y desde una perspectiva económica da un mayor ingreso a la organización. Cuando es por esto, no, porque aquí ya tengo un presupuesto que me lo asignó. Pero cuando es por venta, sí, porque obviamente la solución me está indicando que va a tener más venta. Cuando es reducción de multa, también, porque yo digo, lo mismo que acá se aplica, el primer mes quizás no voy a tener una reducción de multa porque estoy implementando todo,
pero en el segundo quizás voy a reducir un 10% la multa. En el segundo voy a mantener el 10%, pero después va a ser un 20, un 30, y voy a llegar al año 10 que voy a tener un 90% de reducción de multa, por ende cuando antes anualmente me multaban por 100 millones, ahora solamente me están multando por 10 millones. Perfecto. Todos esos 80 restantes ya son ingresos del proyecto. ¿Ya? Como les decía, hay otras fuentes, por ejemplo, fondos estatales que se pueden, en este caso, postular las organizaciones, fondos de bancos, hay muchas múltiples otras opciones que yo puedo financiar. Lo que no se recomienda, no utilizamos en esto como no es un flujo de caja de un proyecto de venta y de cobro, es decir, yo voy a pedir un préstamo al banco. No se utiliza esa forma para poder establecer esto y no la vamos a utilizar, la vamos a descartar, ¿ya? Y así cualquier otra que se le ocurra que tenga impacto en la organización, como les dije, el de la multa, quizás puede ser algo que esté generando un perjuicio económico a la organización y esto, su solución en el proyecto, le permita ahorrarse esa multa o ese perjuicio que tiene económico. Por supuesto que va a ser considerado dentro de los ingresos. Por ende, ustedes los ingresos establecen cuáles van a ser, uno o varios, y con eso ya el proyecto queda listo, determinado sus ingresos. ¿Ya? No me sirve que en el ingreso digan 100 millones listos, no, en un contexto. La organización se va a obtener el ingreso de las siguientes fuentes: 1, 2, 3 o solamente uno, por un presupuesto asignado por el área de recursos humanos, un monto tanto. Perfecto, ahí sí. ¿Ya? Pero no denle un contexto y no lo dejen ahí plano el monto. Eso con los ingresos. Luego venimos por los gastos. ¿Ya? Los gastos corresponden a todos los ingresos que el proyecto tendrá para su puesta en marcha y durante el desarrollo de este. Ejemplo, insumos. ¿Ya? Insumos varios. Gastos generales, remuneraciones, etc. Yo les dije en un minuto, y esto debe ser coherente, que establecieran o por lo menos identificaran los recursos necesarios que iban a necesitar en este proyecto. Aquí va la mayoría. Claro, necesito remuneraciones. Yo dije que necesitaba 3 colaboradores. Perfecto, ya, 3 colaboradores. ¿Cuánto es el monto que necesita para esos 3 colaboradores? Mensualmente 10 millones. Ya, perfecto, 10 millones de pesos. Gastos generales, sí, no, es que igual a la empresa que va a darle la luz, el agua, internet. ¿Y cuánto ha proyectado es? Ya, tanto, perfecto. Insumos, sí, que tengo que comprar Redman. No, yo tengo una solución que tengo que contratar una OT como una OTIC. Perfecto. OT, ¿cuánto te sale mensualmente la OT? Tanto. La OT, la OTIC, todo eso son gastos. Necesito un software. Por lo general, los softwares son un gasto, lo vamos a tomar así. ¿Ya? Hay una pequeña definición ahí de tiempo respecto a si es un gasto o en activo intangible un software. ¿Ya? Como son proyectos por lo general un año, no más allá de 2 años, lo vamos a tomar siempre como un gasto. ¿Ya? Porque cuando son proyectos, cuando son software a largo plazo, primera característica, y segundo, desarrollados especialmente para la organización, pasan a ser un activo intangible. ¿Ya? Hay una pequeña delgada línea ahí que el servicio de puestos internos lo determina. Ya, perfecto. Todos los gastos que vaya a tener, OTEC que contraten, organismos externos que están haciendo evaluaciones de, por ejemplo, psicolaborales y lo encargaron a un organismo externo, ese tipo de organismo externo, todo lo que genera un gasto en un proyecto debe ir agregado aquí. ¿Ya? Por ende, si yo en un minuto voy, leo su implementación y digo, él va a implementar esto, va a hacer esto, va a contratar esto, o por lo menos va a generar ciertas cosas, deben estar después eso agregado aquí. ¿Ya? Todo gasto que rogue el proyecto debe estar anotado ahí. Puede ser muchos o varios. Luego de esto vienen las inversiones. Cuidado aquí. ¿Ya? Gastos es diferente que inversión. ¿Ya? Son puntos muy diferentes. ¿Ya? Acá nosotros vamos a contemplar todas las inversiones que va a contemplar el proyecto. En este caso, lo que es las inversiones se dividen en 3 grandes grupos: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. Los activos fijos son todo lo que el servicio de puesto interno categoriza como activo fijo, ¿ya? Que es el ente que determina cuáles son los activos fijos y cuántos son sus años de depreciación. El servicio de puesto interno. Si un docente guía le pregunta, oiga, usted,
realizó que los computadores están depreciados a 10 años. ¿De dónde sacó esos 10 años? Del Servicio de Impuestos Internos. Ellos son el organismo público que determina el periodo de depreciación de los activos. Activos fijos son terrenos, maquinaria, equipos, si yo compro computadores, sillas, hay un sinfín de catálogos de qué son activos fijos. Luego los activos intangibles, por lo general no se ocupan dentro de este proyecto porque están relacionados a activos como, por ejemplo, el tema de software, como hablábamos recién, a largo plazo y que sean diseñados para la organización. También hablan de, por ejemplo, derechos de llaves, que son cosas que no son tangibles, son intangibles. ¿Ya? La marca también es un valor, pero eso, la propiedad intelectual, son activos que por lo general en este tipo de proyectos no se dan, ¿ya? Por lo general, pero sí pueden tener. Y capital de trabajo. Capital de trabajo tampoco es como se contempla mucho. El capital de trabajo es la inversión en dinero para poder operar y pagar, por ejemplo, salarios. Y esto se utiliza más que nada en proyectos de inversión, proyectos de inversión en el cual requiere no una mejora, sino que el desarrollo de algo, por ejemplo, en los proyectos de inmobiliario, ¿ya? Por supuesto que ahí necesito capital de trabajo porque tengo que pagar a los colaboradores, tengo que hacer un sinfín de cosas, ¿ya? Y no estoy al alero en este caso del presupuesto de la empresa. Acá sí, acá estoy con un presupuesto previo definido, tengo todo. Por lo general no se utiliza, pero si ustedes dicen que necesitan una inversión inicial para partir del proyecto en capital de trabajo, claramente es válido si lo pueden determinar y lo pueden explicar, ¿ya? No es, esas tres opciones hay y va a depender de su proyecto, si es que lo contempla o no. A grandes rasgos, generalmente solo activos fijos son los que se contemplan, ¿ya? Y aquí hay otro tema, otro punto. Sí o sí su proyecto debe tener algún tipo de activo fijo, el que sea. Uno o varios debe tener. ¿Por qué? Porque pueden existir proyectos que no necesitan activo fijo, porque quizás la organización los tiene todos. Usted me va a pasar tengo el mobiliario, tengo los computadores, tengo los tablets, si tengo que capacitar, un sinfín de cosas. El problema es que si yo no establezco inversión por activo fijo, una inversión inicial, yo no puedo determinar después mi TIR. Es imposible, porque la TIR se determina con la inversión inicial. Yo tengo que saber cuánto invertir versus cuánto va a retornar. Entonces, ya los indicadores me empiezan a fallar. Por ende, se exige que deba tener inversión en activo fijo. No quiere decir que esté malo que no tenga, pero para que los indicadores puedan realmente demostrar que es válido económicamente, debemos establecer, en este caso, activos fijos para este proyecto. Luego viene la depreciación. ¿Ningún ejemplo de depreciación? No. La depreciación corresponde justamente a todos los activos fijos. Solo los activos fijos se deprecian, ¿ya? Que estén sujetos a este régimen contable. Se debe ajustar según datos indicados por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que deben hacer? Yo, teniendo toda la tabla de inversiones, cuando defino mis activos fijos, computadores, las tablets, impresoras que puedo comprar, los muebles, lo que ustedes determinen, yo después voy a tener una tablita aquí, voy a ir al Servicio de Impuestos Internos y voy a decir, Servicio de Impuestos Internos, computadores, ¿cuántos años son de depreciación? 10 años. ¿Cuántos son de 5 años? Todo lo tecnológico, 5 años. 5 años, listo, perfecto. Con eso, yo voy a saber cuánto se deprecia el bien. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo el valor que me costó, simplemente para tener la depreciación mensual, se divide en la cantidad en el periodo y me va a dar el monto que es anual. Ahora, si a su vez yo tengo mensualmente mi proyecto, debo dividirlo en 12 para que me dé el monto mensual, ¿ya? Dividirlo en 12, y ahí me va a dar el monto mensual que yo debo registrar ese total dentro del flujo de caja, que eso es lo que vamos a ver después más adelante, ¿ya? Para esto yo les voy a entregar un formato. Creo que tengo el formato de esto, porque tengo el de flujo de caja y esto también creo que lo tengo bien claro para que puedan hacer parece que está dentro del mismo flujo de caja, lo voy a revisar, que se lo voy a compartir mañana. Para que puedan completarlo y van calculando los años y les va dando una fórmula automática a eso, ¿ya? La amortización.
poco se ocupa, porque así como se deprecian lo que son los activos fijos, los activos intangibles se amortizan. En este caso, si no tenemos activos intangibles, no se aplica la amortización. Se lo dejan nada. ¿Ya? Todo va a depender si es que existe justamente el inversión en activo intangible. La tasa de descuento, este es otro punto que se pide, ¿ya? La tasa de descuento es la tasa de interés que sirve para calcular el valor que tienen hoy una serie de ingresos que serán recibidos más adelante. ¿Cómo se establece? Tenemos varias formas. Primero, una fórmula, ¿ya? La tasa de descuento se refiere al interés que se determina por lo general el interés que se utiliza en la adquisición de crédito, en la adquisición que se tienen que se manejan a nivel de préstamos bancarios. No es la más utilizada. La más utilizada, y averígualo de tu organización, es que cada organización tiene definida su propia tasa de descuento, porque para cada proyecto la tienen estandarizada y los inversionistas dicen no, cualquier proyecto que se haga dentro de la organización, mi tasa de descuento va a ser del 12%. ¿Ya? De ahí partimos. Eso es lo que yo espero. ¿Ya? Perfecto. La mayoría lo tiene definido así. Si no, tenemos dos opciones de recurrir. Uno, para el sector privado es esto, establecer una fórmula. Aquí le dejé un link que también establece cómo determinar la tasa de descuento para proyectos. Y para el sector público y municipal no se establecen tasas de descuento, se establece una cosa que se llama tasa de descuento social. ¿Ya? Que como los servicios públicos y las municipalidades, su fin no es el lucro, el recibir dinero, sino que su fin es la satisfacción del usuario y la misión del Estado es llegar al bien común, yo debo evaluar socialmente la inversión que estoy haciendo respecto de el beneficio social que va a conllevar eso. ¿Ya? Eso es para el sector público. Esta tasa del sector público es súper fácil porque está establecida por el Ministerio de Desarrollo Social, el año pasado la cambió y es un 5,5. Entonces, todos los servicios públicos, todo el aparataje estatal y municipal deben tener esa tasa de descuento y denominarse tasa de descuento social. Y cuando le pregunten de dónde la sacaron, ingresen al Ministerio de Desarrollo Social, que ellos son los encargados de establecer esta tasa de descuento para todos los proyectos del sector público. ¿Ya? Ahora, luego de determinar la tasa de descuento, bueno, hay que calcular la TIR y hay que calcular el banco. Aquí están las fórmulas manuales de hacerlo, que yo sé que lo tuvieron que hacer en su minuto cuando estuvieron en la evaluación de proyectos, pero acá la fórmula la da inmediatamente el Excel y no nos vamos a complicarle, no le van a preguntar en una comisión, oye, ¿cómo lo calculaste manual? A ver, calcúlalo. No, eso no se pregunta, ¿ya? Por ende, nosotros obviamente para poder calcular el TIC y el BAC debemos tener nuestro flujo de caja confeccionado, ¿ya? Para poder complementarlo, porque obviamente yo debo saber cuáles son los flujos finales mensuales, la inversión inicial, para poder decir si esto es acorde o no. Una de las cosas es que la TIR, lo ideal es que sea mayor a la tasa de descuento, ¿ya? Desde la perspectiva económica, una TIR que es mayor a la tasa de descuento, podemos decir que el proyecto cumple, o por lo menos desde la perspectiva de los accionistas o de la organización como calculadora de la tasa de descuento, es válido realizarlo, ¿ya? O sea, yo comparo la tasa de descuento versus la TIR. Si la TIR es mayor, es viable realizarlo. Si la TIR es menor, no sería viable porque no estaría cumpliendo en este caso con la, no requisitos, sino que con las exigencias que tiene en este caso la organización, y por lo general son los accionistas que exigen este mínimo de rentabilidad. Ahora, posterior a eso, tenemos el BAN. ¿Ya? El BAN es súper fácil de identificar, porque todos sabemos que, y esto es conceptual, es para que puedan ustedes defenderlo en el minuto que le pregunten. Si yo tengo un BAN que es mayor a 0, desde la perspectiva económica, el proyecto es viable. Y esa debe ser su respuesta. Como el BAN es mayor, porque a mí no me sirve solamente que cuando establezcan el BAN, digan el BAN es de
1 millón. Ya, pero ¿qué significa ese millón? Desde la perspectiva, y ahí ustedes tienen que dar una conclusión que desde la perspectiva económica, el PAN, debido a que es mayor a 0, es viable en este caso, ¿ya? O es viable desde la perspectiva económica. Ahí cambian las palabras o las frases, ¿ya? Pero debe tener una conclusión así. Porque si no la tienen, se van a preguntar y nos pueden pillar en esa pregunta, ¿no? Luego de esto, viene lo que es el flujo de caja. El flujo de caja, ustedes deben definir cómo lo van a hacer. Mensual, anual, ustedes lo deciden. El problema es que cuando yo lo hago anual y es a un año, voy a tener el año 0 y voy a tener el año 1. O sea, va a ser súper simple. Y no es lo ideal, ¿ya? Yo le aconsejo que tratar de que si su proyecto es a un año, que hagan el flujo de caja a los 12 meses que corresponden, ¿ya? Esta es una de las coherencias que se revisa siempre, que se exige. Si yo tengo mi flujo, si yo tengo mi planificación, mi carta GAN a un año, ¿ya? Es porque primero, mi objetivo específico no pueden pasar un año, porque obviamente por eso estoy planificando un año, tienen que ser igual o menores, y mi flujo de caja tampoco puede ser más allá de un año porque es lo que va a durar mi proyecto, que estoy planificando. Esa es la coherencia. Mi carta GAN dice un año, mi flujo de caja dura un año. Esa es la coherencia, ¿ya? No puede ser que ustedes me establezcan después más adelante, no, mi diagrama, mi carta GAN dice 18 meses y aquí me establecen 12. No. Ahí derechamente ya queda, para toda perspectiva económica, el proyecto se va a pico, ¿ya? Y ese es uno de los detalles. De repente, un puro monto, y ustedes lo saben, que yo establecí mal quizá en determinar inversión con gasto, los confundí, le pagan esto a la perspectiva económica y derechamente está todo mal. No hay nada malo porque ya que le cambie un dígito de esto, hoy le puse 5.000 y eran 10.000, ya la perspectiva económica varió y cambió totalmente, ¿ya? ¿Cuáles son uno de los puntos? Igual les voy a explicar obviamente esto más detallado en la próxima clase. Lo que yo voy a exigir ahora, si pueden avanzar al flujo caja, perfecto. Lo que yo les voy a exigir ahora va a ser los ingresos, los gastos, las inversiones, las depreciaciones, amortización si corresponde, y nada, y la tasa de descuento, ¿ya? Porque lo que es la TIR y el PAN lo vamos a dejar cuando ya tengamos listo el flujo de caja, porque tengo que tener esto para poder alimentarme del otro, ¿ya? O para poder concluir con lo otro, ¿ya? Idealmente, yo espero que hasta aquí me entreguen lo que vamos a definir, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Los ingresos, bien detallado, mes 1, cuánto, dependiendo, puede ser, si es por presupuesto va a ser fijo, si es por incremento de algo va a ir variando, ¿ya? Determino total. Detalle de ingreso, la OTIC que contraté, la OTEC que contraté, el servicio externo de tal cosa, todo el detalle que ustedes registraron previo se traspasa acá. Si esto es copiar y pegar porque ustedes ya establecieron en principio, ¿ya? Eso es lo que ingreso. Bueno, aquí va combinado, no es necesario que lo separen, pueden dejar todo como ingreso sin ningún problema y lo establecen como ingreso, ¿ya? No es necesario que hagan una clasificación como quizá que me ha pasado que trataban de hacerlo y les dije que no era necesario, como ingreso fijo, ingreso variable, lo mismo con los ingresos, no es necesario, no. Ingreso y listo, ¿ya? O ingresos aquí, por ejemplo, ingresos de consumo, ingresos operativos, no es necesario. Déjenmelo como ingreso todo y está listo. Después de esto, viene la utilidad antes del impuesto. Bueno, la depreciación viene por acá, la amortización se corresponde, ¿ya? El valor libro, que también vamos a sacar el valor libro de lo que es la depreciación, ¿ya? Aquí mismo me va a dar el valor libro. Y esto es lo que yo les digo, la estructura yo se la voy a mandar y está casi lista, estirar y completar, ¿ya? ¿Qué más? Después de eso viene la utilidad de impuesto, después el impuesto a la renta que existe, después la utilidad después del impuesto y lo que viene después, obviamente, como así como resté lo que es la depreciación, la amortización y el valor libro, viene ahora la suma de la depreciación, la amortización y el valor libro si corresponde, ¿ya? Y después de eso me va a dar ya los flujos de caja finales de cada uno de los meses. Yo espero que me puedan completar hasta aquí.
¿Qué es lo que va a pasar? Yo voy a revisar sus ingresos, sus egresos, todas las inversiones, que son los 3 puntos más importantes que me importa que ahora me lo entreguen bien. Pero si algo en el flujo yo veo que está raro o que está mal, yo mismo se lo voy a cambiar y se lo voy a retroalimentar con la soledad misma. ¿Ya? Esa es la ayuda que yo voy a hacer, cosa de que ya quede coherente y claro. O sea, esta retroalimentación que yo les voy a hacer, a menos que ustedes me establecieron mal el ingreso o hay un error en el tema de, porque inclusive yo les puedo corregir de repente si me dejaban una inversión que era egreso, se lo voy a cambiar y les voy a hacer la observación, pero por lo general va a ir ya corregido por las observaciones vistas cuando se lo retroalimente. ¿Qué es lo que yo necesito? Que me entreguen obviamente el proyecto, ¿ya? Y el archivo Excel que yo lo voy a entregar con el flujo caja, porque ahí debemos realizar el flujo caja por el tema de que calcula automáticamente todo y no tienen que estar sumando en el Word, no evitamos cualquier tipo de problemas con alguna sumatoria más, ¿ya? Y hasta aquí yo espero que me puedan entregar la siguiente entregable que vamos a definir para el día, ¿cuándo quedamos? Hoy es el miércoles, para el próximo miércoles, ¿ya? Tienen una semana. ¿Ya? Piénselo bien, es simple, porque tienen que definir solamente los egresos y las inversiones. Y por favor, cualquier duda en eso me preguntan, porque ahí lo ideal es que ya no tienen la duda que corresponda. Completen lo que más puedan su flujo de caja que yo les voy a compartir. Y el próximo miércoles es. ¿5? Ya, miércoles 5 entonces es la siguiente entrega. 5 menos. Como les dije en un principio, nos están quedando 3 semanas. Y es el plazo fatal de 3 semanas. Entonces, debemos apurarnos ahora para poder después corregir las otras cosas que nos quedan. La siguiente entrega, que va a ser posterior a unos días más, va a contemplar qué cosas, que vamos a explicar en la próxima clase. Los indicadores de gestión, cómo se construyen, y vamos a ver qué hacer. Las conclusiones, que eso es respecto a su proyecto, no tiene ninguna adicional, y lo básico que son la bibliografía y posibles anexos que puedan haber. Anexos, ¿qué pueden ir en anexos? Ahí vamos a explicar qué cosas pueden ir, qué cosas no, ya, para que no... Y ahí se termina el proyecto, en el capítulo 4. Ya, ahora, otro punto que debemos ver. Con eso es... Ahora debemos ver su portafolio de evidencia. Va a ser súper rápido esto porque no tiene mucha ciencia, ¿ya? El portafolio de evidencia es un formato específico que le entregó el director de la carrera, muy parecido al del proyecto, pero el fin de esto es demostrar su evidencia en el centro de práctica. Todos ustedes ya pasaron por esto cuando sacaron el técnico, todos, ¿ya? Ahora va a pasar lo mismo, todo el capítulo 1, lo voy a hacer súper rápido, todo el capítulo 1, introducción, la descripción, física, misión, visión, todo, ya lo tienen en el capítulo 1 previo, entonces copia y pegar, nada más, ¿ya? Ninguna otra especialidad, nada, llegar y pegar, ¿ya? Está todo listo, por ende se entiende que es copiar y pegar. Luego viene no voy a saltar el capítulo 2, voy a ser un poco desordenado, me voy a ir derecho al 3. El capítulo 3, ¿qué es lo que viene? El diagnóstico, la detección de la problemática, el objetivo general, el objetivo específico, y terminamos. Esto es el capítulo 2, la primera parte, por ende, copiar y pegar todo. Nada más. Ya el diagnóstico también es del capítulo 1 que ya tienen, pero es diagnóstico solamente respecto al FODA, nada más. Va el FODA, va la detección de la problemática, el objetivo general, el específico y terminamos. Y ese es el capítulo 3. ¿Ya? El que sí va a tener un poco más de desarrollo va a ser el capítulo 2. Y ahí ponemos acá. ¿Qué es lo que yo requiero derechamente? La estructura. ¿Dónde está? Esto. Esta es la estructura que debe tener el capítulo 2. Cada evidencia de cada competencia que ustedes me deben entregar debe contener 4 elementos básicos. Primero, ustedes saben que les quedan 4
competencias por validar, porque validaron la primera 8, y ahora le quedan las otras 4 para completar las 12 de la ingeniería. Lo que yo necesito es que en el formato primero me indiquen qué competencia, eso pasa, copiar y pegar lo que dice el perfil de ingreso, en cada una de las 4. Perfecto. Primero, manejar el procesamiento activo. Luego, me describan desde la perspectiva solamente práctica. ¿Cómo ese proceso usted lo llevó a cabo o lo observó dentro de la organización? Porque quizás no lo van a ver, porque no están en el área. Pero sí deben consultar, averiguar, identificar cómo se lleva a cabo dentro de la organización. ¿Ya? Algún proceso que esté dentro de la competencia. Me lo describen, uno o dos párrafos cortos, nada más, nada de profundidad, nada de 2 páginas por cada uno, no, vamos a ser súper precisos porque nos vamos a centrar más en un proyecto obviamente de mejora. Ya, está todos los requisitos de la primera parte. Luego, necesitamos una evidencia gráfica respecto de lo que yo describí, necesito algo gráfico. Si le digo, uy, tengo un problema con, no sé, estoy viendo un proceso administrativo, explico lo que son el sistema de turno de la organización, el sistema de turno se realiza con un Excel, ¿qué hago yo? O un programa tanto, dejo un print de pantalla del programa que me evidencia lo que yo describí previamente. ¿Ya? Eso es lo que necesito. Y como punto 4, relacionarlo con alguna asignatura. Es decir, esto se relaciona con la asignatura de, por ejemplo, si yo estoy viendo el proceso que yo he tocado de capacitación y formación, no, esto es respecto a la asignatura de capacitación. ¿Ya? Así de fácil. ¿Ya? Se relaciona con la asignatura de esta. ¿Qué es lo que yo les pido a los técnicos? Que me hagan una conclusión respecto de lo teórico y lo posterior al punto 4. Junto con esto, me hagan una conclusión respecto de lo teórico y lo observado de la organización, dando algún tipo de opinión respecto de cómo lo lleva la organización. Esta vez no se lo voy a ver, ¿ya? Porque no tenemos el tiempo y el objetivo de nosotros del proyecto de mejora. Y cumpla con estos 4 requisitos, con eso cumple. Para cada competencia son los 4 requisitos. Yo veo la primera competencia, que es, vamos a pasar la otra. ¿Qué tiene un perfil de ingreso? Ya. Les voy a mandar el perfil de ingreso y el formato de esas 2 cosas les voy a mandar. Y el formato para hacer el flujo de caja. Diseñar políticas de gestión del capital humano de las organizaciones, promoviendo el desarrollo profesional. Probablemente no van a establecer ninguna política o no establecieron ninguna, para que estamos con cosas. Pero deben averiguar si existe primero la política, cómo son los procedimientos para establecer una política, está establecido o no, me tienen que contar un poco, ¿ya? Pero no a profundidad, en 1 o 2 párrafos, ocupo un poquitito, ya con eso que me cuenten cómo es la competencia, perfecto, ¿ya? Obviamente aquí, relacionado al clima y de acuerdo a la misión y visión de los valores de la organización. Luego, diseñar modelos y planificación estratégica de recursos humanos. Probablemente no lo hicieron y no lo van a hacer. Pero contarme, la organización, no existe una planificación estratégica de recursos humanos, o existe una que está alineada a tal cosa y se realizó de tal forma, y la lidera tal área, etc. ¿Ya? Evaluar mejor los procesos de la organización. Y aquí es donde ustedes pueden indicar algún proceso en específico. Obviamente es un proceso estratégico, ¿ya? No vamos a ver operativo como se veía en el técnico, ¿no? Un proceso tiene que ser estratégico, que puedan ustedes establecer algún tipo de mejora o puedan indicar alguna mejora, ¿ya? Y ahí también la van describiendo. Diseñar programas de sustentabilidad de empresa mediante definición de estrategias de negociación. Yo creo que tampoco lo han visto eso y lo van a ver, pero tienen que contarme si está, cómo lo hacen, si no, que no existe dentro de la organización, y observar algunos aspectos como complementarios, por ejemplo, aquí mismo, mediante la definición estratégica de negociación y comunicación, cómo se realiza, cómo lo hacen, existe una política, cómo es culturalmente la organización respecto a estos temas,
existe una resistencia al cambio, ¿no? Algo que nos dé indicios de esta, en este caso, competencia, ¿ya? Yo, así como soy muy exigente quizás en lo que es el proyecto, aquí yo no soy tan exigente. A mí, como les dije en un principio, que cumplan con los 4 puntos que le di que debe contener cada en este caso, evidencia de competencia, va a ser aprobado. ¿Ya? Esto, ¿cuándo se entrega? El viernes 30 de diciembre. ¿Cuándo termina el 31? Ah, no. ¿Y el primero cuándo el pasado mañana? No. No, se me acabó de responsabilidad tampoco. El 7 del 11. ¿Ya? Entendemos que es copiar y pegar. Por ende, no debería demorarse más de media hora en copiar el capítulo 1 o 3. Y esto sí les va a demandar un poco más de tiempo, pero lo que más les va a demandar es quizás conseguir su evidencia gráfica. Eso es como lo que más le puede costar. Pero apóyense a un programa, vean si ya está una política, la primera plana una política, algo así. ¿Ya? Algo que dé consistencia gráfica a lo que me están narrando ustedes desde la perspectiva solamente de práctica. No quiero que aquí me digan aspectos teóricos, no es que la gestión del capital humano, según alguien, es de esta forma, según Chavenato, según Ulrich, no. Es en la práctica como se lleva. Y eso, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto al portafolio? ¿Son las últimas 4 competencias? Son las 4 que aparecen en el perfil de egreso del 8B. Que si tú ves el perfil de egreso de toda la carrera, que es del 7, son las últimas 4. ¿Ya? Pero de la especialidad, porque hay otras que son de la empleabilidad y sello, y esas no las vamos. ¿Ya? Porque igual hay unas más de la empleabilidad y del sello, pero no las vamos a poner. Yo me interesa que ese. ¿Qué más? Eso por este lado. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, en el distintivo que nos entregaron, ¿Ya? aparece como esa competencia la primera, pero aparece desglosada como con algunos tips. Sí, y en el último dice como un informe de investigación, si no No, por eso, lo que pasa es que a eso se refiere. Pero no vamos a pedir un informe. No. Tú tienes que investigar, por eso, si tú no estás en el área o tú no lo has realizado, hay que investigar cómo se realiza la organización. ¿Ya? Te tienen que contar, tienes que preguntarle a alguien de recursos humanos, en este caso de capital humano, del área de gestión de personas, está la política, cómo lo hacen, cómo establecen, y probablemente te digan, en tu caso, que no, que para esto existe un procedimiento para establecer política y se hace a nivel estratégico y se le eleva al director o al ministro, no sé cómo es, pero así te van a indicar cómo se realiza, ¿ya? Y tú vas con datos, esa es la idea, ¿ya? Si bien no diseñaste ni participaste, pero cuentas cómo se realiza la organización. Por eso que al final es como el investigación, a eso se refiere. Pero no, un informe así, no. Indiques cómo lo investigaste en el sentido de que cuentes, narres cómo se hace la organización. No sé si hay más preguntas respecto a esto. ¿No? Ya, eso se cierra. Ahora, pregunta respecto al capítulo 3 que estábamos viendo recién. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo entregable? ¿Sí? ¿Está bien? Sobre los ingresos, ¿Ya? por ejemplo, ese ingreso ya lo vamos a destinar o lo vamos a decir por un presupuesto, por ejemplo, del servicio público de... En tu caso va a ser lo más probable que te van a asignar o de planificación estratégica, que hubo un área que da los presupuestos. Ya, sí. te va a asignar tanto el área de tienes que explicarlo. ¿Ese monto tiene que ser mayor al monto que uno está destinando para los gastos que puso la implementación? Mira, no debería decirlo, pero al final, obviamente, ya calculando que tú tienes unos gastos de 10 millones y te van a asignar 5, por ningún lado vas a tener un proyecto viable de la perspectiva económica. Como nosotros no tenemos cómo determinar si realmente te van a asignar eso, tú puedes jugar con eso. O sea, aquí tú puedes jugar con esa parte. ¿Ya? La idea es que cuadre. Sí, obviamente. Ya me van a asignar 15 millones, mis gastos son 5, mi inversión 3. Obviamente cuando se vaya proyectando se va a dar los números económicos posteriores porque obviamente no van a ser positivos. Pero si te menos el presupuesto y más tu gasto,
no te matan. ¿Ya? Claro, claro. Por eso que esto es otra cosa que deben entender. Obviamente yo les expliqué cómo son los ingresos, cómo se determinan, que estructuralmente deben estar así, pero las cantidades yo no tengo cómo manejarlas. Si ustedes me dicen me van a asignar 100 millones, obviamente, si yo veo que es una empresa que, por ejemplo, no es por poner a Israel de ejemplo, pero si veo que una empresa de Israel que son 3 personas, 4, y que quizás su presupuesto anual de toda la empresa sean 50 millones, y dicen, no, en este proyecto gasto 100, es totalmente proporcional, y lo que dicen, no puede ser, ¿ya? Que nos pasó también ayer con la alumna que antes le comentaba, iba a invertir 2.500 millones. Entonces ya, yo les nombro y ustedes ya me dicen ya, pero eso era su inversión solamente, porque iba a tener otros gastos, otros ingresos también, y su inversión era de 2.500 millones. Entonces tú entenderás que todo eso, claro, por eso que yo, ahí es donde yo les digo, sí, ya está bien, o sabes que me bajan un poco, porque está muy descuadrado el tema, y ahí es donde yo les voy indicando, les voy haciendo este juego para que les cuadre, ¿ya? Pero sí, tú determinas cuánto te van a hacer, ¿ya? Ahora, si ustedes me preguntan a mí, en mi experiencia y en esto de lo que respecta a la evaluación económica, me pasa que para este tipo de proyectos, para mí una evaluación económica de este tipo no tiene mucha trascendencia, ¿ya? Porque para mí este tipo de flujo de caja, evaluaciones, son para proyectos no de mejora, son para proyectos productivos, de desarrollo. Yo voy a construir algo, voy a invertir en algo para vender. Sí, ahí perfecto, como si bien se lo enseñaron en los ramos correspondientes, pero para este tipo es un poco complejo. Yo sé que el fin es para ver si ustedes tienen las capacidades de hacer un flujo, si más que nada es eso, determinar, conocer qué es un ingreso, hacer el flujo, pero en el fin del capítulo 3 yo soy muy crítico con respecto a eso. Por eso les digo, pueden manejarlo sin ningún problema respecto de cuánto van a ser su ingreso. Ustedes determinan eso. Obviamente que si yo veo algo que es incoherente, que no corresponde, que no está dentro de la coherencia de su proyecto, se lo voy a hacer saber. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Yo sé que queda harto, pero queda poco tiempo. Queda harto y queda poco tiempo. Así que les pido que por favor todo el tiempo libre traten en su máximo tiempo posible destinarlo a esto. Queda muy poco. Yo sé que lo van a lograr, no me cabe la menor duda, pero tienen que destinar ese tiempo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, a los personales los 3 días estén ahí de cabeza. No, se pueden dar su tiempo porque es sano y es necesario para poder distraerse y poder tener nuevas ideas, que se tomen su tiempo libre, pero tratar de, cuando estén enfocados, llegar a hacer el proyecto, avanzar, dudas que generen, me preguntan a mí, ustedes saben que lo pueden hacer, cosa de que puedan ir avanzando, no quedemos con... Porque ¿qué es lo que les va a pasar? Y les puede pasar, que si van a cumplir, pero de todas las observaciones que yo le hice desde un inicio ahora, cuando la empiecen a abordar, por hacerlo rápido, van a abordarlo súper rápido y no les va a quedar un proyecto de excelencia como espero que lo tengan. ¿Ya? Así que mi consejo es optimicen mucho el tiempo.